¿Cómo están, hermanos? Le damos gracias a Dios por una mañana más que el Señor nos regala, por su gracia y su misericordia. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que continúan con las lecturas bíblicas matutinas de lunes a viernes. Y les recuerdo que hoy vamos a iniciar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión solamente quiero hacer una breve introducción de lo que es esta carta, algunos datos importantes, y solamente vamos a leer los dos primeros versículos en el saludo que Pablo acostumbraba a dar siempre en cada carta que él escribía, inspirado por el Espíritu Santo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus saludos, gracias por hacernos saber de dónde nos acompañan y gracias también por continuar con nosotros. Para nosotros esa es una bendición, es un regalo que Dios nos da poder saber de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y escuche lo que dice la palabra de Dios, ya sea que la lea con nosotros, que va conduciendo, que está en sus actividades, a la hora que usted nos esté mirando o escuchando en esta ocasión en audio. Le mandamos un saludo y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Antes que nada, antes que podamos leer los dos primeros versículos del primer capítulo de esta segunda carta, es bien interesante notar que por segunda vez Pablo está preso en Roma. Según los datos históricos que tenemos, esta vez no está viviendo en una casa alquilada que era de acceso fácil para sus amigos que lo querían visitar. Ahora está preso y encadenado, sufriendo por el Evangelio. Así lo describe en su primer capítulo, en el primer capítulo del versículo, capítulo 1, verso 8. Vamos a ver cuando lo leamos, cuando dice, preso suyo, pero participa de las aflicciones. Pablo está en esta ocasión, está preso, está encadenado y está sufriendo por causa del Evangelio. Pablo también, aquí recordamos que la primera aparición de Pablo ante el tribunal no había resultado bien y por eso se enfrentaba a una situación diferente, prácticamente a una muerte de mártir, que más adelante también lo vamos a leer, cuando él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que, pues nos damos cuenta aquí, queridos hermanos, que pues Pablo está en una situación difícil, está viviendo en este momento una situación complicada, pero ahora él escribe, hermanos, su carta. Y algo que también es importante decir, que en esta carta Pablo está prácticamente saludando de una manera muy especial, pero también le decía algunos datos importantes que debemos saber y debemos nosotros también considerar en esta hermosa mañana, que es algo que usted y yo a veces pasamos por alto, pero qué importante, y gracias a Dios que el Señor nos concede tener ahora esta, pues la Biblia, la palabra de Dios. Le decía que Pablo está preso, está encadenado y ahora se aproxima su muerte. Y pues para tener una descripción más completa del trasfondo histórico y de la fecha de la segunda carta a Timoteo, podríamos, queridos hermanos, introducirnos de una manera muy clara cuando nosotros podamos leer más adelante toda la carta, y otras cartas que Pablo escribe nos dan el panorama general. Pero bueno, aquí lo importante en esta introducción es decirles que Pablo le está escribiendo por última vez a su querido colaborador, hijo en la fe, Timoteo, un hombre que él había escogido personalmente como su subalterno, su discípulo, un hombre que había trabajado tan fielmente a su lado y que había sido enviado en varias misiones, y Timoteo era un hombre de resultados, un hombre digno de confianza. Con tanta razón, Pablo le encomendó muchas misiones, muchos trabajos que realizar. Ahora, esta carta es más personal que la primera. La primera es más general. Esta carta parece ser que es más personal. Hay menos indicaciones acerca de asuntos
que debe de tratar Timoteo en la congregación. Nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué escribió Pablo esta carta? Bueno, él tenía, vamos a notar, tenía algunas necesidades personales. Se sentía solo. Esto es bien interesante notarlo, hermano, cómo este hombre de Dios, sabemos el potencial espiritual que tenía, y sin embargo él también se llegó a sentir solo como cualquier ser humano. Y ahora vamos a aprender cómo nosotros debemos enfrentar cuando de pronto nos sentimos solos. Nada que ver con Pablo. Pablo estaba solo en una prisión, encadenado. Estaba solo y aparte estaba a punto de ser sacrificado. De manera que Pablo tiene la necesidad de escribir esta carta a su amigo, a su hijo en la fe, a su discípulo, porque algunos de sus colaboradores lo habían abandonado. Qué tremendo que lo abandonen a uno en el momento más difícil, ¿verdad? Y a otros él los había enviado a hacer un trabajo misionero. Pablo no permitía que su condición detuviera la obra. Pablo decía, la obra tiene que seguir. Por eso algunos los había enviado a otras tareas y solamente Lucas estaba con él. Y por eso instó a Timoteo a que fuera pronto y que llevara a Marcos con él. Y que cuando fuera Timoteo debía llevar el manto y algunos libros y pergaminos. Queridos hermanos, la pregunta que se hacen muchos es tal vez que Pablo necesitaba más ropa por el frío y por la humedad que había en la prisión, especialmente en el invierno, porque le pide que le lleve el abrigo. ¿Qué estaba pasando Pablo en este momento? Luego pide sus libros. Sabemos que él ansiaba leer. Pablo era un hombre de lectura, leía no solamente el Antiguo Testamento, leía lo que él tenía de los profetas también. Así que en este momento Pablo escribe esta carta, en esta condición. Ahora notamos que durante estos versículos, Pablo, como siempre, se presenta y en esta condición en la que él se encuentra preso, dice estas palabras. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estos son los dos primeros versículos con los cuales Pablo saluda como de costumbre. Pablo se identifica a sí mismo como el autor de la carta y dice que es un apóstol de Cristo Jesús. Recordemos que el Señor Jesús lo había enviado en su misión. Era por mandato de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Por eso Pablo estaba sirviendo como apóstol y también como lo que el Señor le había indicado desde que lo llamó. Aquí, queridos hermanos, vemos que Pablo le atribuye su apostolado a la voluntad de Dios. Todos los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados por la voluntad de Dios y para Dios, para sus fines que Él quiere. No nos ha llamado para que hagamos lo que nosotros queremos, sino para lo que Él quiere que hagamos. Pablo estaba sirviendo por obediencia a un mandato divino. Estaba sirviendo aún en la cárcel, aún su martirio. Sabía que era la voluntad de Dios. Esto nos hace pensar que la voluntad de Dios en nosotros no solamente se cumple en los buenos tiempos, también en los tiempos de prueba, de lucha. Y ahí también, si Dios nos ha llamado, es por voluntad de Dios que pasemos todas esas cosas. Es algo importante para nosotros, queridos hermanos, tanto en las buenas como en las malas, reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque Pablo ahora se encuentra en la cárcel y él dice, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Recuerde que el Señor le había dicho que era necesario enviarlo a predicar
a reyes, a príncipes. Y esto lo hizo Pablo, y por predicar el evangelio, llegar a Roma, recuerde usted, por predicarle a los gentiles, y ahora está él en la cárcel, encarcelado. Pero era parte de su ministerio. Por eso le digo, todo cristiano, especialmente pastores, ministros, ministras, cualquier ministerio que uno tenga de enseñanza, debemos someter nuestra vida al Señor y decirle: hágase, Señor, tu voluntad en mi vida. Hágase, Señor, tu voluntad. Porque si el Señor nos llamó, tenemos que dejar que Dios cumpla su perfecta voluntad. Queridos hermanos, así que aquí Pablo está dando un saludo y está diciendo su motivo por el cual se encuentra ahí. Y lo está diciendo con firmeza, no como una forma de queja, ni siquiera de resignación. Está diciendo que él es apóstol de Jesucristo y que la voluntad de Dios fue quien lo escogió. Y cuando el Señor escoge o llama, también designa tareas. Ahora bien, después dice a Timoteo, amado hijo. Queridos hermanos, le dice amado hijo. ¿Qué vínculo sentía Pablo sobre este pastor que era joven, que había emprendido el pastorado desde joven, como Pablo se lo dice en otra carta? Acuérdese, en la carta que leímos pasada, que nadie despreciara su juventud, pero ahora vemos cómo Pablo lo ve como hijo, porque realmente lo estuvo instruyendo, lo estuvo capacitando. Queridos hermanos, qué importante es también nosotros pues tener siempre esa disposición de compartir con otros más jóvenes, de compartir con otros que van iniciando en el ministerio, o simplemente de aquellos que tienen aspiraciones a servir al Señor. Podamos compartirles nuestras experiencias, nuestras enseñanzas, lo poquito que tengamos, pero sobre todo darles un buen ejemplo de testimonio en conducta, para que ellos realmente puedan ver ese ejemplo. ¿Qué fue lo que vio Timoteo en Pablo? Pues un gran ejemplo. Gracias a Dios por los hombres de Dios que Dios ha usado y que han impactado nuestras vidas para impulsarnos y seguir adelante. Bienaventurados aquellos hombres y mujeres que han conocido también hombres de carne y hueso, ¿verdad? Como Pablo, que fueron fieles hasta la muerte. Ya no están aquí, están con Cristo, pero fueron de grande enseñanza. Ahora aquí vemos como Pablo le está diciendo en esta carta, le dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esto realmente es algo hermosísimo, porque en otras palabras Pablo ya le está dando aquí ánimo a Timoteo. Ya le está diciendo, lo está saludando, le está dando palabras de aliento, le está deseando que en él se derrame la gracia, la misericordia, la paz. Y qué hermosas estas palabras, queridos hermanos. Así que gracias a Dios por estos primeros 2 versículos. Yo le invito a que mañana sin falta estemos aquí, porque leeremos los primeros. Vamos a continuar con los versículos 3 en adelante. Por lo pronto, hermano, adelante, ánimo. Dios está con nosotros. En pruebas y en luchas, Dios está con nosotros. Sigamos adelante. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios y según su promesa, el Señor nos ha concedido a usted y a mí estar en esta mañana o en esta tarde, si está viendo usted la repetición, o a la hora que lo esté escuchando, a la hora que sea. Le invito para que siga adelante. Que se derrame en nosotros esa gracia, esa misericordia y esa paz de nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo. Oremos en esta mañana los unos por los otros, por las necesidades que están escribiendo, únase en oración y recuerde, no estamos solos, Dios está con nosotros. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites ver y nos has permitido ver ya desde muy temprano un nuevo día. Nos has permitido, Señor, contemplar tus maravillas.
Gracias, Señor, porque estas cartas, estas escrituras nos enseñan cómo, Señor, en los momentos difíciles de la vida, en los momentos que no hay pruebas, que son fáciles aparentemente también, o en momentos de bendición o de prueba o de lucha, de salud, de enfermedad, de pobreza o riqueza, lo que sea, siempre, Señor, tú tienes un propósito para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos ver tus maravillas en esta mañana. Te pido, Padre, que hagas obra en este momento según tu soberana voluntad en los cuerpos enfermos. Pon tu mano poderosa, Señor, y sana todo tipo de enfermedad en el nombre de Cristo. Restaura al caído, levanta al desalentado, da guianza al que no tiene dirección. Padre, rompe todo yugo de cadena al que está prisionero de cadenas de cualquier tipo. Y que en esta mañana tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Derrama sobre nosotros tu gracia, tu misericordia y tu paz. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Recuerden, mañana le esperamos a la misma hora con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.